ese grito de la música corta que hemos escuchado y breve, vamos a entrar en jueves, el 10 de agosto, con mucha calor aquí en Murcia, y es del año 2017. El ciclo es el ciclo A de la liturgia católica y sigue Mateo en su capítulo 16, versículo del 13 al 23. Escuchamos atentamente. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora que te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a inquietarlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Pues bien, el valiente Pedro quiere disuadir que Jesús no vaya a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás, el gran amigo de Jesús, le llama Satanás. Lo peor que se podía llamar a un hombre. Y es que a Jesús, cuando alguien, y en este caso Pedro, quiere desviarle del pensamiento que tiene claro a donde la misión tiene que hacer, pues no hay nadie que se oponga. Ahí lo rechaza, con mucho amor, pero con mucha verdad. Este relato, los estudiosos, los que están profundamente convencidos y han descubierto, reconocen unánimemente que este texto, sobre el que habría de apoyarse toda la doctrina católica acerca del primado, sería una construcción de la propia comunidad de Mateo, que se veía legitimada justamente en la figura del gran Pedro. Pero eso explica que no aparezca en los otros evangelios, que recogen únicamente
el diálogo inicial, sin el añadido que es exclusivo de Mateo, el que hemos leído. Lo que sin duda pertenece a Jesús es la respuesta tajante a Pedro cuando éste, aún con la mejor intención, quiere alejarlo de su camino. Aparte de mí, Satanás. Jesús es contundente porque siente que allí se ventila nada menos que lo específico de su actitud, a la vez que advierte de la necesidad de ver las cosas, no como los hombres, sino como Dios, como hemos hecho antes. En ese juego de palabras es fácil percibir la doble perspectiva desde que la podemos acercarnos a la realidad. La del ego, que habla en función de sus esquemas y de sus intereses, y el de la vida, que es una con lo que es. El ego se muere siempre, mejor dicho, no se muere, sino se mueve siempre desde unos miedos y necesidades, sus apegos y aversiones, sus gustos y disgustos. Es el programa de una existencia, como dice la palabra, egocentrada en él mismo, que termina inevitablemente en la frustración, en el sufrimiento y en el vacío que los produce. Porque la vida fluye libre de esquemas y de intereses, en un despliegue constante que desborda y por eso escapa a nuestra mente y no la entendemos. De ahí que la clave de todo radica en un solo punto. ¿Cuál es ese solo punto? ¿Dónde podemos reconocerlo? ¿Dónde me reconozco yo? Fácilmente dicho, o en el ego o en la vida. ¿Cuál siento que es mi identidad y por tanto mi casa? Para pensarlo y reflexionarlo. De esta comprensión o ignorancia se derivará todo lo demás. Su forma de ver, de sentir, de actuar será muy diferente, o si cogemos por el ego o por la vida. El ego amenazado tiene sus propias exigencias. La vida, por su parte, se muestra y reconoce ecuánimemente en todo lo que es. De aquí que no podemos ser ciegos, como nos dijo Jesús, que guíen a otros ciegos. Por eso la pregunta va por ahí. ¿Cómo me veo? ¿Como un ego amenazado o como una vida misma? Repito, ¿cómo me veo yo? ¿Como un ego amenazado o como la vida misma? Ahí está la cuestión. Y esa cuestión es la que nos lleva a seguir reflexionando para poner en orden
nuestra mente y nuestro ego. La liturgia de la Iglesia católica recoge hoy en este Evangelio dos episodios que Mateo y Marcos unieron el uno inmediatamente después del otro. La confesión de Pedro como portavoz de los demás apóstoles y el rechazo de la mentalidad de Pedro, que se opuso al fracaso final de Jesús en Jerusalén. Hay que reconocer que el contraste es fuerte, porque la singularidad de Pedro, que confiesa la fe de los apóstoles en Jesús como Mesías, se asocia inmediatamente a la singularidad de Pedro en el enfrentamiento a la pasión y muerte de ese Mesías. De aquí que es lógico, si los evangelios vinculados a la confesión de Pedro y al rechazo de Pedro, sin duda es lo que uno tiene que ver con el otro. No solo tiene que ver, sino que ambos episodios se explican mutuamente. De ahí que técnicamente esto se denomina quiasmo, lo que quiere decir que la enseñanza del segundo relato no se puede comprender nada más que teniendo en cuenta la enseñanza del primero. Y también al revés, lo que se dice en el primer episodio no se puede comprender si no se tiene presente lo que se dice en el segundo. Porque está claro que Pedro primero confiesa el hecho de que Jesús es el Mesías, el Salvador, pero está igualmente claro que inmediatamente después Pedro rechaza el modo como Jesús va a realizar su misión de Mesías y Salvador. Concretando, diríamos, los evangelios nos dejaron constancia de la misión de Pedro y de la contradicción de Pedro, porque Pedro aceptaba el mesianismo de Jesús, pero rechazaba que ese mesianismo se realizará en el fracaso y en la muerte, como así fue. En esta misma tensión vive hoy la Iglesia. Aceptamos a Jesús como Salvador y rechazamos a Jesús como perseguido, excluido y fracasado. Jesús es un solo proyecto, no dos. Aceptar el primero y rechazar el segundo, eso es Satanás, lo que le dice a Pedro, según nos explica hoy con claridad el Evangelio. De ahí que lo dramático es que la misma Iglesia que confiesa a Jesús como Mesías es la Iglesia que se organiza y se hace presente como jerarquía con potestad plena y universal, y con todas las consecuencias que eso entraña. Los creyentes en Jesús lo aceptamos, pero también es cierto que vemos y sufrimos la contradicción que ya se indica en el Evangelio que hemos oído y leído. Pues ahí está el gran sistema, el cómo actúa Jesús, cómo actúa Pedro y cómo actúa la Iglesia hoy ante
advertencias que Jesús nos dijo. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿cómo me veo? ¿Como un ego amenazado o con la vida misma? Estamos amenazados por el ego. Y no podemos entender de esta forma que Jesús haya rechazado a Pedro porque esperaba un mesianismo muy distinto a como tenía que ser. Cuando nosotros, y queremos convencernos de ello, a pie juntillas, queremos seguir a Jesús, la consecuencia es la persecución y alguna vez podía ser también la muerte. Eso le pasó a Jesús y eso nos pasará si somos conscientes y vamos por el camino que a través del Evangelio, que es la buena noticia, la sabiduría de Dios, y no nos quedamos en la ignorancia, que es la sabiduría del hombre. Así entendemos y entenderemos quién es Jesús. Y esto pasa en la sociedad en que vivimos y en toda sociedad a lo largo de la historia. Cuando un hombre, sea creyente o no, quiere vivir en la verdad, ser coherente con aquello que está diciendo y vive, y está convencido que todos somos iguales y que no hay privilegios ninguno, que eso ha pasado ya a la historia y que la igualdad de los hombres hace que estos hombres luchen por esa realidad, hay persecución. Porque la verdad une si la escuchamos bien, desune si vamos haciendo caso al ego. Y el ego es lo que hace que tú y yo nos rompa el camino. No elijamos al ego, sino elijamos la verdad, que es la que nos hace libres. Pues no seamos tontos, seamos listos en el sentido propio de la palabra y elijamos la sabiduría y no la ignorancia, que no nos lleva sino al desastre. La Iglesia tiene que afirmar la verdad del Evangelio y no romperla, para que entonces se note su unidad y entonces podamos ver con claridad cómo el ego me amenaza para que yo no sea vida, y eso es grave. Luchemos contra esa mentalidad que está metida en la Iglesia y en todo lo político y en la vida misma del hombre, pero a la vez hay hombres que quieren vivir esa verdad profunda, que es que ellos también son vida y quieren dar vida y no muerte. Bueno, hermanos, nos veremos en la próxima sesión, ya cerca de el tiempo ordinario en su 19 semana. Nos veremos el próximo viernes, donde veremos qué nos dice Jesús en el comentario que hace Mateo en el capítulo 16, del 24 al 28, que Dios mediante nos veremos, y será ya muy cerca, a medio del mes, el 11 de agosto. Hasta pronto, hasta siempre, a luchar a pesar de todos los pesares. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Adiós.